Perfecto, vamos a comenzar entonces, querido Ricardo. A nombre de la Casa de la Juventud quiero agradecerte por aceptar nuestra invitación. Sabemos que sos un miembro que estuvo en la Casa de la Juventud hace muchos años, entonces también hay mucho cariño justamente por ese motivo. Y bueno, paso a presentarte, ¿no? Ricardo Suárez Mejía es ingeniero agrónomo de la Universidad Gabriel René Moreno, hizo una maestría en suelos y nutrición de plantas en la Universidad Federal de Vicosa, Brasil. Justamente tiene una amplia experiencia en muestreo de suelos, interpretación de análisis de suelos, corrección química, acidez y salinidad, recomendación de fertilización de precisión de fertilizantes, manejo y monitoreo nutricional de cultivos, corrección física, recuperación de áreas degradadas y conservación de suelos y asesoría en experimentación agrícola. Entonces sabemos que tenés una amplia experiencia, ya estamos también al vivo y bueno, te lo dejo en tus manos de verdad y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, querido Ricardo. No, gracias a vos, Seba, gracias a la casa por invitarme a dar un aporte respecto a este tema tan controversial y espero que sea un buen aporte para crear una conciencia colectiva y un entendimiento más concreto, ¿no? Perfecto. Aclarar que esta es una percepción desde mi punto de vista basado en revisión de literatura y una percepción como agrónomo y como especialista en suelos y nutrición de plantas. La presentación la titulé Potencial de transgénicos en la alimentación humana. Bueno, voy a empezar. La biotecnología en sí está definida como la aplicación de toda tecnología que use sistemas biológicos u organismos vivos para producir bienes y servicios. La biotecnología en sí puede ser utilizando la transgenia, que es la alteración genética, o sin la utilización de la alteración genética. Eso que quede bien claro, porque biotecnología es mucho más que transgénica. El brazo de la biotecnología que permite la obtención de vegetales transgénicos es la ingeniería genética. Esta es definida como las plantas que con introducción de un gen externo especializado en su ADN original adquiere cualidades que antes no tenía con un propósito específico. ¿Cómo se tiene un evento transgénico? Los vegetales transgénicos en agricultura son conocidos como eventos transgénicos. Este se obtiene a través de un donante, que puede ser una planta, un animal o un microorganismo, con un gen con una característica deseada. Esa característica está representada por ese rombito rosado, del cual se lo saca y se lo agrega a un receptor original, que es la planta de interés. Esa planta de interés, al adicionar ese gen en su cadena de ADN, es que se genera un evento transgénico, que es la nueva planta con esa capacidad que antes no tenía. Aclarar también otra cosa, que no es si el gen es el que produce un efecto en el evento transgénico, es un producto del gen el que va a causar cambios en el nuevo evento transgénico. En este caso, generalmente son proteínas producidas por ese gen. Los eventos transgénicos sí son creados para la mejoría de la calidad nutricional o para adquirir resistencia en los eventos transgénicos nuevos, como resistencia a la sequía, resistencia a plagas, enfermedades, incluso herbicidas. En síntesis, los eventos transgénicos son producidos para producir más alimentos y para producir mejores alimentos, cuantitativa y cualitativamente. Como pueden ver en la imagen, tenemos la comparación de un maíz convencional con un maíz transgénico que adicionaron un gen promotor de crecimiento y obtuvieron mayores mazorcas con una mayor cantidad de grano y mayor producción por planta, como también por unidad de área. Por otro lado, producir mejores alimentos, tenemos este ejemplo de una papa transgénica
más amarilla porque introducieron un gen con beta-caroteno que mejoró la calidad nutritiva a la papa convencional. La biofortificación de alimentos definida como el incremento cualitativo en el valor nutricional de un cultivo convencional. En este caso tenemos un ejemplo como es el arroz dorado transgénico. Este arroz dorado transgénico fue producido con la introducción de un gen que permitió el enriquecimiento con beta-caroteno. Ese beta-caroteno es el precursor de vitamina A, por lo tanto, se obtuvo un arroz transgénico con mayor contenido de vitamina A. Este evento transgénico fue financiado por una ONG que actualmente intenta expandir su utilización en países pobres donde hay bastante deficiencia de vitamina A, especialmente en los niños, y eso causa una serie de enfermedades, inclusive la muerte. Este arroz dorado transgénico es de patente libre y ha sido liberado para su consumo, paradójicamente, en países desarrollados, Estados Unidos, Australia o Canadá, desde hace mucho tiempo. Y recientemente ha sido liberado para su producción y consumo en países pobres como Filipinas y Bangladesh. Cabe resaltar que en estos países la base de la alimentación es el arroz y no hay acceso a muchas fuentes naturales donde podemos adquirir las vitaminas, como son las carnes, las frutas, y el principal propósito de introducir en la alimentación este arroz transgénico es combatir la ceguera y otras enfermedades por déficit de vitamina A. Otro ejemplo es un maíz transgénico Multinutrient. Este maíz fue desarrollado por un consorcio de investigadores españoles. Como podemos ver en la imagen, tenemos la diferencia entre un maíz convencional y el maíz transgénico Multinutrient. Este maíz transgénico, bajo el mismo principio, fue adicionado un gen que produce más betacaroteno. Ese enriquecimiento de betacaroteno fue superior a 170 veces al maíz convencional. Y ese betacaroteno fue precursor de elementos importantes en nuestras vidas como vitamina A, vitamina C y vitamina B9. Hay que recalcar también que el maíz es base alimenticia en África. Es denominado el grano de oro, porque es la base de la alimentación. Y el propósito de la creación de este maíz transgénico fue para destinarlo a la producción de maíz en los países de África subsahariana, donde hay bastante nutrición en los niños principalmente. Aparte de aportar en la biofortificación, los transgénicos también pueden aportar en la prevención de enfermedades. Es el caso del tomate morado transgénico, desarrollado por un consorcio de científicos en Inglaterra, que adicionaron un gen que produce mayor cantidad de antioxidantes, que por ende permitieron un producto con principios anticancerígenos para combatir el cáncer. Otro ejemplo es la papa transgénica Innate. Esta papa transgénica es patentada por Innate Potatoes, que fue introducido un gen antioxidante también que evita el ennegrecimiento de la papa al cortarla y tenerla al aire libre. Y aparte de eso, reduce hasta en 70% la producción de acrilamida. Es un compuesto orgánico potencialmente cancerígeno que se produce al freír, al fritar las papas o al cocerlas. Por otro lado, los transgénicos también pueden ser creados con el propósito de crear resistencia dentro de ellos. Un ejemplo es el maíz resistente a insectos y a la sequía, que este maíz está masificándose su producción en países como Kenia, en África, que fue obtenido por la introducción de un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis y otro gen de la bacteria Bacillus subtilis. Esas bacterias son originadas en el suelo, viven en el suelo, y fueron retirados esos genes que dan esas capacidades para
producir un híbrido transgénico que permite resistencia a insectos como resistencia a la sequía, dando, como pueden ver en la imagen, una de las principales adversidades de producir alimento en países de África subsahariana es la sequía, el ataque de plagas, y si creamos materiales como estos pueden ayudar y facilitar bastante la vida de la gente para producir más alimentos y alimentar a sus poblaciones. En Bolivia, la resistencia en transgénicos podemos ejemplarizarla en la soya transgénica RR, que es el único evento transgénico permitido en nuestro país desde el año 2005, que tiene la capacidad de resistir a herbicidas. Esta soya, como dije anteriormente, fue liberada en el 2005 y actualmente más del 90% de la soya cultivada en el país es con soya transgénica RR. Esta soya transgénica resiste al herbicida Roundup. Este herbicida es la forma líquida del glifosato. Esta soya permite el control de maleza en la soya con una sola molécula de herbicida como es el glifosato, y eso permite dispensar del uso de 2, 3 o más moléculas de herbicidas selectivos en el control de maleza comparada con una soya convencional. Entre otros efectos favorables, eso permite conseguir una soya con menos químico, y también otros efectos causados a partir de aquello es que se reducen las aplicaciones de químicos, se reduce el consumo de combustible en tractores para aplicar más de 2 o 3 moléculas de herbicida, y también reducción del consumo de agua, entre otros aspectos. Esta soya permitió aumentar los rendimientos con menor control de malezas. A partir de esta soya transgénica, que representa más del 90% de la producción de soya en el país, se ha podido utilizarla en la alimentación como producto de proteínas para la cría de aves, la cría de carne de ganado, para carne de res, y la producción porcina también. Como un efecto de la masificación y producción de soya, hemos desarrollado una industria cárnica que permite abastecernos como país. Por otro lado, tenemos que considerar que la producción de soya actualmente envuelve a 14.000 productores de soyeros, que representan el 80% de productores. Esos 14.000, si consideramos el 100%, sobrepasa a los 17.000, 18.000 productores. Entonces, la repercusión en la economía, como la subsistencia de pequeños productores en el país, es bastante considerable. La soya estuvo durante varios años vetada de exportaciones, y ahora con la nueva liberación de exportaciones se calcula que se va a permitir liberar como 1.6 millones de toneladas para la exportación en este año. Eso significa exportaciones mayores a 300 millones de dólares. Entonces, hay necesidad de trabajar con biotecnología, si lo vemos desde este punto de vista de exportaciones y de generar divisas para el país. Para tener un pantallazo de los transgénicos en el mundo, debemos considerar que actualmente tenemos como casi 200 millones de hectáreas de cultivos transgénicos alrededor del mundo. Aquí dice 191, pero son datos del año 2018. Entonces, probablemente ya habremos sobrepasado las 200 millones de hectáreas. La cantidad de patentes de eventos transgénicos liberadas en el mundo son de 4.349 patentes, de donde Estados Unidos es quien tiene mayor cantidad de patentes, con alrededor de más de 500 eventos transgénicos autorizados. Por su parte, Brasil, un país vecino que está a la vanguardia de tecnología en la producción de alimentos, donde la producción de alimentos influye bastante en el desarrollo económico de ellos. Ellos tienen más de 70 eventos transgénicos autorizados. Otro país del cono sur, Argentina, tiene más de 50 eventos, Paraguay más de 20,
Uruguay más de 10 eventos transgénicos autorizados. Y recalcar que es de estos países donde importamos la mayor cantidad de alimentos para abastecernos en Bolivia. Paradójicamente, en Bolivia solo tenemos un evento transgénico liberado, que es la soya RR, hasta nuestros días. Otro ejemplo de los alimentos que importamos en Bolivia, tenemos el trigo, arroz, maíz, yuca, entre otros, considerando también subproductos de estos granos. Una imagen que estuvo dando vuelta bastante por las redes sociales es esta de los conglomerados transnacionales que producen alimentos procesados y bebidas procesadas provenientes de transgénicos, ¿no? Entonces, es una realidad, como mostré en el anterior slide, existe la propagación de transgénicos en todo el mundo, importamos muchos de estos productos y los consumimos todos los días. ¿Por qué puse una imagen del pan de batalla, le dicen en el occidente del país? Porque Bolivia no es autosuficiente en producción de trigo, y el pan se hace de harina de trigo, y la harina de trigo viene importada principalmente de Argentina. ¿Qué nos garantiza que esa harina de trigo no es de trigo transgénico? Entonces venimos consumiendo alimentos transgénicos hace bastante tiempo. Y también ni el cuñapé se salva de los transgénicos, porque no somos autosustentables en producción de almidón de yuca, y entra bastante almidón de yuca de Brasil y de otros países. Entonces ya existe yuca transgénica y nada garantiza que ese almidón de yuca no sea proveniente de yuca transgénica. Hablando un poco de este nuevo Decreto Supremo 4232, este decreto establece procesos abreviados para nuevos productos genéticamente modificados sean liberados en el país. Para citar dos ejemplos de dos productos que son los que se está intentando introducir en el país, tenemos el evento transgénico de la soya HB4, que esta es resistente a la sequía. Esta tiene la capacidad de amenizar impactos climáticos, porque un producto más resistente a la sequía va a tener mayor capacidad de resistir a periodos de falta de lluvia, donde la soya corre riesgo de perderse y echarse a perder toda la producción. Por otro lado, otra soya es la soya intacta, el evento RR2, que es resistente a insectos. El uso de esta soya resistente a insectos permitirá prescindir de otras moléculas de insecticida para el control de insectos. Entonces, estos eventos transgénicos que pongo de ejemplo no son nuevos, ellos no están recién salidos del horno, hablando en lenguaje criollo. Nuestros vecinos, otros países ya los están usando, y podríamos aprovechar las experiencias que ellos tienen para tomar las decisiones dentro de nuestro país. Cabe resaltar que para la liberación del uso de nuevos eventos transgénicos se debe cumplir una serie de pruebas de bioseguridad y de consumo humano, regidas por los gobiernos y siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO, con sólidas bases científicas que determinen potenciales beneficios y riesgos. Cabe resaltar que un comité científico será el encargado de evaluar los eventos transgénicos que van a entrar a evaluación y de determinar si se acortan los plazos de evaluación o se lo alargan. Por ejemplo, una soya transgénica que generalmente se le evalúa durante 4 o 3 años o 4 o 3 campañas en nuestro país, podría acortarse esa evaluación para 2 años. Eso quedará a determinación de un comité científico que verá las medidas pertinentes para la aprobación de los eventos transgénicos. Ojo, una consideración técnica. La introducción de transgénicos en nuestro país tiene que tener en cuenta la conservación de la biodiversidad y originalidad de materiales genéticos en especies alógamas, por ejemplo, el maíz, porque Bolivia es un centro de origen del maíz y la reproducción del maíz es alógama, o sea,
tienen flor masculina y flor femenina y se puede hacer una polinización cruzada en el país. El origen del polen puede ser de un maíz transgénico que va y fecunda una flor femenina de un maíz autóctono del país y puede dañar al material genético que tenemos en nuestro país. El comité científico deberá tomar las medidas pertinentes para conservar un banco de germoplasma dentro de nuestro país y determinar las regiones donde será permitido la producción del maíz transgénico, en el caso que se lo traiga, para proteger las áreas de centro de origen del maíz y conservar nuestro material genético como centro de origen. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud informa que todos los productos genéticamente modificados actualmente en el mercado internacional han pasado las evaluaciones de riesgo desarrollados por las autoridades nacionales. Estas evaluaciones diferentes, por lo general, siguen los mismos principios básicos, incluyendo una evaluación de riesgo para el medio ambiente y la salud humana. Estas evaluaciones son minuciosas, no han indicado ningún riesgo para la salud humana. Esta frase de aquí la saqué de la página de la Organización Mundial de la Salud en 20 preguntas acerca de los transgénicos, donde ahí aclaran que no se han identificado ningún riesgo para la salud humana. Que no hay evidencia de daño o riesgo para la salud humana no significa que no pueda ser posible. Es una cosa que la ciencia podrá responder en cualquier momento. Entonces, comer transgénicos es un riesgo. Una percepción personal que comparto con ustedes es que si el transgénico va a permitir consumir alimentos tratados con menor cantidad de agroquímicos, con menores cantidades de moléculas de agroquímicos en nuestro alimento, va a ser productivo, o sea, va a ser beneficioso para nuestro organismo. Como una posible alternativa que sería lo más adecuado para tener una alimentación más sana, existe la agroecología o la agricultura orgánica como opción, que está determinada bajo principios que minimizan el uso de agroquímicos y hacen énfasis en controles biológicos para evitar y dispensar los pesticidas o herbicidas que tienen moléculas que puedan hacer daño a nuestra salud. Pero todo tiene sus peros, ¿no? Hay que alimentar a 12 millones de personas en Bolivia y 7.5 billones de personas en el mundo. Alimentarlas con una agricultura orgánica, con huertas familiares, huertas en casa, es muy difícil porque hay lugares donde no hay acceso para poder hacer una huerta en casa, hay gente que vive en edificios, hay regiones inhóspitas como desiertos, donde hay personas, ¿no? Y que hay que llegarles con alimentos. Entonces no podemos dispensar de la agricultura extensiva. Otro factor es que la agricultura extensiva permite como principal objetivo la producción de granos para la alimentación de animales. Yo respeto bastante las personas que optaron una vida vegana o vegetariana, de dispensar del consumo de carne, pero gran parte de las personas del mundo van a seguir el consumo de carne y para eso necesitamos producir cereales, producir granos y no podemos dispensar de la agricultura extensiva. En sí, podemos intentar hacer más sustentable la producción extensiva con sistemas como podemos ver en la imagen, que respeten más el medio ambiente, que tengan áreas de preservación, que respeten las cuencas hidrográficas y que tengan una producción más amigable con el medio ambiente. Si me preguntasen deforestar para sembrar más transgénicos, desde mi posición como profesional en suelos y nutrición de plantas, yo respondería, tenemos más de 2 millones de hectáreas de suelos degradados por recuperar en Bolivia. Y eso no será posible solo con transgénicos o biotecnología. Entonces no podemos pensar en seguir desmontando, seguir deforestando, si no trabajamos y optimizamos la producción en lo que tenemos, en los suelos que están deforestados y que van camino a la degradación o que ya están degradados. Entonces no necesitamos solamente transgénicos o biotecnología
para producir en sí necesitamos tecnología. En la imagen podemos ver los procesos erosivos, cómo están destruyendo nuestros suelos agricultables. Esta es una imagen que saqué desde el avión volviendo a Bolivia, donde se puede ver cómo inicia la salinización en suelos próximos a Pailón y que por ende ellos bajan la productividad y comienza la degradación de suelos en nuestro departamento, en nuestro país. Una alternativa a sistemas integrados, ¿por qué no mezclar la producción? O sea, hacer una producción más diversa donde forestar, plantar árboles, producir madera para celulosa, producir madera para carbón vegetal, producir girasol para granos, por ejemplo, o producir forraje para el ganado, sea en una misma área. En esta otra imagen podemos ver, esto es llamado en Brasil integración labora-pecuaria, aquí sería integración agrícola-ganadera, forestal, donde podemos ver cultivos de eucalipto, el ganado pastando al lado, comiendo un forraje fresco, gozando de la sombra sin estar en estrés. O sea, son sistemas más diferentes a los convencionales y más sofisticados que permitirían mejorar nuestra diversidad de producción y también ser más sustentables cumpliendo servicios ecológicos en la captura de dióxido de carbono de la atmósfera, entre tantas otras virtudes que nos permiten estos sistemas consorciados. ¿Por qué hice énfasis? Me escapé un poco del foco principal de transgénicos en estos dos últimos slides, porque la productividad está en función de distintos factores. No es solamente que los transgénicos nos van a permitir producir más. La productividad está en función del suelo, del clima, de la planta y del manejo. Las personas tenemos capacidad de tener control sobre el suelo, sobre las plantas y sobre el manejo. Lastimosamente el clima es una cosa muy variable que escapa de nuestras manos. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Optimizar el uso del suelo, optimizar el uso de la planta donde los transgénicos puedan ayudarnos y optimizar el manejo para que la productividad sea mejor y Dios permita también que el clima nos ayude un poco. ¿Por qué hago énfasis en el suelo nuevamente? Porque otro gran propósito que se nos viene en nuestra agricultura, otro gran logro que podía significar mucho, es la liberación de uso de correctivos químicos del suelo para ayudar a la recuperación de nuestro suelo y también masificar la fertilización, que la fertilización no es otra cosa que devolver al suelo los nutrientes que son exportados a través de los granos y que acaban en nuestras mesas, en la alimentación. Antes de llegar al final, quiero recalcar nuevamente que los transgénicos no van a salvar nuestra agricultura ni nos van a sacar del pobre. Necesitamos medidas que sean multidisciplinarias y asesoradas por personas que sean idóneas para proyectar nuestra agricultura, una agricultura que permita sacarnos de esta crisis y que permita también tirar para adelante el país. Una reflexión en tiempos de pandemia. Ahora que hidrocarburos, minerales, entre otros productos no renovables, perdieron valor, nos damos cuenta de cuán importante es la producción de alimentos en nuestras vidas y lo que puede significar para levantar nuestra economía. Gracias por su atención. Ahí dejo mi contacto. Como pueden ver, fue una presentación enfocada más a mi área, desde mi punto de vista hacia lo transgénico, y espero que haya sido aporte para que ustedes tengan otra percepción acerca de los transgénicos y estemos más cerca de buscar la verdad respecto a este tema que es tan candente en estos últimos días. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Ricardo. La verdad que fue conciso, claro, y justamente también te hago llegar los comentarios que se están realizando en las diferentes redes sociales donde está saliendo al vivo. También invito a los participantes que deseen realizar su pregunta que la puedan escribir en el chat para que se la podamos hacer a Ricardo, y hasta mientras
Te leo las que estamos en Facebook. El doctor William Herrera, también amigo de la Casa de la Juventud, papá de uno de nuestros expresidentes, pregunta cuáles serían las principales ventajas y desventajas que tuvieran los transgénicos. Bueno, como comencé explicando, las ventajas que pueden traer los transgénicos van desde la biofortificación de alimentos, de conseguir alimentos con un mayor valor nutricional que podría ayudarnos a combatir el hambre y desnutrición en lugares de nuestro país donde quizás no haya mucho acceso a vitaminas, minerales para combatir eso con los niños. Sería un gran ejemplo. Otro ejemplo sería dispensar un poco el uso de químicos, de agroquímicos, si utilizamos eventos transgénicos que tengan resistencia a enfermedades, que tengan resistencia a plagas. Utilizamos bastante químicos para controlar plagas y enfermedades en nuestro país. Entonces, si disminuimos la cantidad y cualidad de moléculas químicas que son adicionadas en nuestros cultivos, podemos también tener beneficios para nuestra salud. Serían las partes positivas de los transgénicos. Entre las partes negativas, como expliqué hace un momento, hay que tener mucho cuidado con especies alógamas que son de polinización cruzada, que hay una flor masculina y una flor femenina en la misma planta. Pero también puede haber el cruce entre una planta transgénica que está a 2 kilómetros del otro cultivo de maíz autóctono. Entonces una abeja puede agarrar polen y fecundar la planta de este otro lado y causar un daño en el material genético autóctono que tenemos en el país. Esas son consideraciones y riesgos que deben medir el comité científico y adoptar las medidas adecuadas para tratar de mitigar estos efectos, ¿no? Perfecto. También tenemos otra pregunta del señor Alfredo Áñez Castedo. Él pregunta, aparte de la agricultura, ¿en qué otras áreas de producción de alimentos actualmente se está usando la biotecnología? La biotecnología en sí se utiliza bastante, por ejemplo, en mi parte, en lo que yo he visto en mi área de suelo, es que se utilizan micorrizas, se utilizan bacterias, microorganismos que pueden ayudarnos, por ejemplo, a la disponibilidad de nutrientes que son oclusos en el suelo y que permiten ser solubilizados y aprovechados para las plantas por una simbiosis entre bacterias y plantas. O también con micorrizas, por ejemplo, que las micorrizas viven en el sistema radicular. Ellas, a cambio de azúcares, o sea, le piden a la planta, dame azúcar para que me alimente, y yo voy y disponibilizo nutrientes para que vos absorbás y produzcas. Son, por ejemplo, dos ejemplos de cómo se puede utilizar la biotecnología para mejorar la producción y aumentar los rendimientos en la agricultura. Perfecto. Tenemos también otra pregunta de Guilherme. Él es un miembro activo de la institución. Pregunta, ¿las plagas pueden crear resistencia a cultivos transgénicos? Por ejemplo, la soya intacta. Y si es así, ¿en qué se puede hacer para controlarlo sin tener que usar insecticidas? Y aprovecho también para que puedas dejar de compartir y puedas encender tu video. Así las personas pueden observarte y no se quede la pantalla negra. Está apagada la pantalla, no percibí. Ahora sí. Ya. ¿Puedes repetírmela, por favor, la anterior pregunta? Claro que se dice, las plagas pueden crear resistencia a los cultivos transgénicos, por ejemplo, la soya intacta. Y si es así, ¿qué se puede hacer para controlarlo sin tener que usar insecticida? Dice que todo mal usado puede causar una consecuencia. En el caso de la soya, por ejemplo. ¿Cómo crean resistencia a los insectos? Si no se corta el ciclo de vida de ellos. Por ejemplo, entro en campaña de verano, siembro maíz transgénico, ese maíz transgénico con resistencia a los insectos. Acabo, cosecho esa campaña de verano,
entro en campaña de invierno de nuevo con maíz, entonces no estoy rompiendo el ciclo de vida de los insectos. Por eso es importante la rotación de cultivos, diversificar nuestra producción, hacer una campaña de verano soya, entrar con girasol en la campaña de invierno, y así para quebrar esos ciclos, romper esos ciclos y permitir que no se genere esta resistencia en los insectos. ¿Y qué otra forma de controlar insectos? Existe el control biológico de insectos, que es una forma más saludable, si podría llamarse, de que otros insectos puedan controlar plagas que afectan a los cultivos. Solo que este control biológico es más enfocado en producciones pequeñas porque su masificación en cultivos extensivos es un poco más complicado. Es una pregunta que escapa un poco más de mi percepción, pero estoy tratando de ayudar con una idea. Claro. Luego, una pregunta igual de uno de los que está aquí con nosotros en Zoom. Dice, ¿qué adelantos hay en lo referente a las plantas forrajeras transgénicas para un mejor aprovechamiento ganadero? No estoy muy al tanto de forrajeras transgénicas, para ser sincero, pero con seguridad que si existen transgénicos forrajeros que aumentan la calidad nutricional por ejemplo, aumentar el tenor de proteínas de una pastura, con seguridad que va a tener un beneficio en la alimentación del ganado. Perfecto. Y la última ya para concluir, la señora Rocío Suárez pregunta, ¿los alimentos transgénicos a lo largo podrían tener alguna repercusión para la salud? Dejo esa pregunta para que sea respondida por alguien más entendido en la parte, por ejemplo, de biología molecular, algún genetista, tanto en genética humana, de salud humana, como en genética de plantas, que puede explicar, ¿no? Por lo que mostré de ejemplo, la OMS dice que no hay riesgo para la salud, pero eso no significa que pueda haberlo, ¿no? La ciencia puede esclarecer aclarar esas cuestiones que tenemos todavía por resolver. Perfecto. Te voy a molestar con una última, igual que está ahí bien solicitada, entre las que se han dado. Dice, a los alimentos naturales se le echan químicos para evitar las plagas. Estos químicos sí son dañinos para la salud. ¿Los transgénicos entonces son más saludables? Si reducen el uso en cantidad y cualidad de moléculas químicas usadas para controlar plagas y enfermedades, obviamente es que van a ser más saludables, porque vamos a introducir a nuestro cuerpo menor cantidad de moléculas químicas, ¿no? Y no precisamente que se ha demostrado que esas moléculas químicas causen daño a la salud, pero toda molécula química demora un tiempo en degradarse en el ambiente. Incluso hay moléculas químicas que no llegan a degradarse en todo. Entonces, moléculas químicas ajenas a nuestro cuerpo puede tener algún tipo de consecuencia. Perfecto, querido Ricardo. A nombre de la institución, entonces también quiero agradecerte por este tiempo. Ricardo actualmente se encuentra en Concepción, recién llegó hace poco de Brasil, de culminar su maestría. Él también ha sido miembro de la institución hace años atrás, entonces estamos muy orgullosos justamente de que las personas puedan desarrollar su liderazgo en las diferentes áreas. Entonces aprovecho para felicitarte y agradecer a todas las personas también que pudieron en unirse, digamos, al vivo y a través de Zoom. Y la verdad que muchas personas te están felicitando en redes porque has podido aclarar muchas dudas y has sido muy técnico. Eso es lo que han puesto y también te hago llegar esas felicitaciones, querido Ricardo. Bueno, gracias a vos, Sebastián. Gracias a Nacho también por hacerme llegar la invitación. Es un honor estar compartiendo con ustedes un poco de información para despejar dudas, ¿no? Y crear un criterio colectivo y una percepción más próxima a lo real. Perfecto, querido Ricardo. Entonces nos despido de todas las personas y muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.